Vámonos a la siguiente pregunta, una consulta popular que dice los toros, los gallos y el momento de pagar la apuesta. Ya verán a qué me refiero. La pregunta 3. Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los espectáculos públicos donde se mate animales? Obviamente esto se refiere a las corridas de toros. Tenemos que ser consecuentes. Se aprobó por una abrumadora mayoría una constitución que le otorga derecho a la naturaleza, a la Pachamama. ¿Cómo podemos permitir en el siglo XXI espectáculos, en mi criterio, absolutamente desagradables, pero respeto el criterio de los demás? Lo que no se puede atentar es contra los derechos de la naturaleza, de acuerdo a lo que dice la misma Constitución. ¿Cómo se puede aceptar espectáculos donde por simple diversión se mate cruelmente un animal? Tal vez no sean los únicos espectáculos. Tenemos peleas de gallo donde no necesariamente mueren los animales, pero algunas veces sucede. Lo importante es que por simple diversión no puede haber espectáculos públicos donde se mate animales. Estamos preguntando esto también al pueblo ecuatoriano y por jurisdicción cantonal. Uno de los argumentos de los taurinos, a los cuales respetamos muchísimo sus gustos, sus criterios, aunque no los compartimos, es que como un cholo de la península de Santa Elena iba a decidir sobre las corridas de toro en Quito. Bueno, ahora esto tendrá validez por jurisdicción cantonal y democráticamente tendremos que esperar qué es lo que piensa la gente en cada cantón sobre matar animales en espectáculos públicos por... Hagamos una apuesta. Yo te apuesto que en esa consulta, te he puesto un almuerzo, que en esa consulta no te ponen los gallos. ¿Sabes por qué? Porque si tú quitas los gallos, todo el litoral se te vuelve encima, porque todas las semanas tenemos gallos. Te ponen los toros porque son un grupo de, entre comillas, pelucones que van a ver esto aquí. Los gallos no te los van a poner nunca. Pues, para que no después no me saquen en la cadena como a Leonardo Viteri. Digo públicamente que ojalá me equivoque. Y si realmente se quiere consultar esto, se toma en cuenta todos los animales y no solo tema taurino que... Oye, no, pero... Parece que perdí la apuesta, pero tengo una salida a propósito de esto. Pero antes de darle chance a María Augusta Calle, a quien le debo un almuerzo a propósito, la opinión de Lourdes Tibán sobre este tema. Yo creo que esta pregunta está dirigida directamente a la capital de la República. Porque cada uno de nuestros pueblos tenemos nuestras culturas, nuestras costumbres. Sí, los patrones culturales tienen que ir cambiando y yo siempre he dicho, no porque uno deja de hacer una práctica, deja de ser quiteño o deja, en nuestro caso, dejamos de ser indígenas. Simplemente, yo, como Lourdes Tibán, jamás me iré a ver que matan a un toro. Es mi lógica. Correcto. No comparto y punto. Sí. De manera que toritos de pueblo hay que continuar. La pelea de gallos nadie va a poder controlar en las comunidades, eso va a seguir habiendo. Hay otras costumbres que parecen raras, que con el pasar del tiempo los patrones culturales tienen que irse educando, pero para esto no debemos gastar 40 millones de dólares preguntando, por ejemplo, la Amazonía. ¿Está usted de acuerdo que siga haciendo la danza? ¿Qué dirán los shuaras? Hay que mandar una pregunta para los hermanos shuaras de la nación shuara. Poco a poco, la propia educación, la propia discusión de la cosmología de la vida ha ido haciendo que ellos vayan reflexionando. Y nunca nadie hace 20 años puso una consulta popular de que se siga o no haciendo chanzas, por ejemplo. ¿Tú estás en desacuerdo entonces que se pregunte esto? Es que todas las preguntas, yo ya lo dije en CNN, todas las 10 preguntas son tontas. Aquí lo que se va a hacer es gastar la plata de los ecuatorianos. Estamos gastando la plata aquí, María Augusta, más allá del almuerzo que tengo que pagar. Mira, un ratito antes, no sé si era cuando estábamos en el aire, en el corte del programa anterior, Diego Ordóñez me había dicho que no van a poner los gallos porque no era una pregunta hecha en base a principios, sino contra un grupo, lo que tú lo que yo dije, Y yo le dije que no, que este gobierno es un gobierno de principios, que es probable que acogiendo el principio de enaltecer al ser humano, se prohíba en algunos sitios el tema de estos espectáculos macabros. Aquí los jóvenes tenían... antitaurinos tenían unas camisetas que yo andaba puesto un tiempo que decían ni arte ni cultura, los toros son tortura. Sí, yo comparto eso, igual que comparto que en las peleas de gallos me decían que ya hay aquí peleas de perros y eso, son espectáculos macabros que denigran la esencia del ser humano. Pero no es parte eso de nuestra cultura, es decir, la pelea, digamos, el tema taurino no es parte de nuestra cultura. Mira, aquí es un tema de principios, o sea, y
el respeto a la opinión popular se da justamente en la pregunta. No es que uno dice esto va a ser prohibido, no es que el presidente dice vamos a prohibir, no es que el alcalde dice vamos a prohibir. Se consulta y se consulta de manera cantonal, es decir, en tu cantón, en el cantón Quito, quieren que hayan gallos y quieren que hayan toros, el pueblo dice sí, no. Y en Salcedo preguntan, quieren que hayan gallos y quieren que hayan toros, y posiblemente van a decir entonces, sí, pero queremos no se va que a haya. no se va a cumplir, María Augusta, lo que el presidente decía, que vamos o que buscamos un país libre de esto, porque evidentemente, digamos, esto se puede dar en ciertos lugares y en otros no. Por supuesto, entonces no cumple el objetivo. Es un proceso el ir adquiriendo una mayor calidad de ser humano, Te hago una que pregunta. significa el no matar de esa forma a los animales. Déjame hacerte una pregunta, esta es una pregunta dura, espero que no lo tomes mal, pero escuché este argumento el otro día y quería hacerte esta pregunta. Tú, en el tema de darle la facultad a la mujer de escoger sobre la vida del feto, es decir, y aquí en Estados Unidos se usa la palabra pro-elección, aquí les dicen los pro-abortos, pero tú estás de acuerdo con que la mujer tenga el poder de elegir la vida del feto, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo en el principio fundamental de que la mujer tenga derecho a elegir a tener soberanía sobre su cuerpo. Entonces la pregunta que te tengo que hacer es, ¿por qué defender los toros? Y en el caso del feto, que es una vida, ¿por qué no defender esa vida? ¿Y por qué no decir prohibido el aborto? ¿Y por qué defendemos los toros? ¿No hay una contradicción ahí? No, porque el toro no elige salir a la plaza. La mujer está eligiendo. Y no te estoy diciendo que yo soy absolutamente proclive o no al aborto. Bueno, no estoy dándote esa... El niño no le das el chance de escoger tampoco, es como el toro. Al toro sale y lo mata. No. Al niño no te ha dicho qué piensa. Aquí de lo que se trata, matando. mira, aquí de lo que se trata en el tema de sí o no al aborto es que las jóvenes tengan acceso a poder decidir sobre su cuerpo. Esa, la decisión, ese es el punto. Ok, hecho tu punto. Ahora sí, vámonos al último tema, y este tema, alguien podría decir, es menos trivial que los otros, porque tiene que ver con la libertad de expresión o los medios de comunicación. Veamos qué dice el segmento y volvemos a la mesa y con eso terminamos el último tema. Pregunta 4. Muy importante también. Ustedes saben que se nos ha querido convencer que la mejor ley es la que no existe, que cualquier ley de comunicación es ley mordaza. Bueno, que sea el soberano el que decida si quiere una ley de comunicación o no la quiere, como pretenden los medios de comunicación. Y la pregunta 4 de la parte de la consulta popular dice, con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? Y será el pueblo soberano el que responda sí o no, no los medios de comunicación, no los grupos de poder, no los afectados supuestamente por la ley, sino el gran conglomerado poblacional. Busquemos el bien común. Será el soberano el que diga, quiere una ley de comunicación que regule estos excesos. Ahí está la pregunta, Lourdes, tú te referiste brevemente a esto, ahora sí explayémonos un poquito más. El Consejo de Regulación ha sido el punto de quiebre en la Asamblea Nacional, el que no nos ha permitido avanzar incluso en el acuerdo ético-político, de manera que si tan solo esta pregunta gana el sí, la Asamblea Nacional ya no tendría para qué discutir la ley de comunicación, porque ese ha sido, el Consejo es el problema principal. Sí. De manera que para nosotros, volver a poner esto, el tema de mensajes de violencia discriminatoria, sexual, no sé qué más dice, ya está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El presidente tiene total ignorancia en el tema y lo único que quiere, detrás de esto no están los mensajes, porque ya sabemos que no puede pasar ese tipo de mensajes y no sé qué canales pasan ahora ese tipo de mensajes. Nuestra Constitución ya prohíbe, los convenios internacionales prohíben. Lo que el presidente quiere es, a través de este Consejo de Regulación, hacer lo que hizo con Radio Canela y con Teleamazonas o con otros medios, cerrar a pretexto de alguna palabra que al presidente no le gusta, simplemente habría una posibilidad de ir llevando medios al gobierno. María Augusta, ¿por qué no permitir que ustedes decidan esto? Es decir, ahí sí yo comparto con Lourdes lo siguiente, es decir, si ustedes tenían encaminado esto, firmaron un acuerdo entre diferentes bancadas, y nosotros los elegimos a ustedes justamente para que tomen estas decisiones.
¿Por qué sacarles a ustedes el poder de tomar esta decisión cuando ya está encaminado con ustedes? Mira, yo me he pronunciado públicamente que yo creo que en la Asamblea debemos seguir tratando la ley de comunicación. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que es necesario, Te felicito, estoy de acuerdo contigo. Creo que también debemos tomar en cuenta una cosa. A ver. Se ha creado una enorme matriz de opinión pública en contra de la ley de comunicación. Hablar, como decía Lourdes hace un rato, hablar de un consejo de comunicación inmediatamente se tergiversó como que era un consejo de control de medios. Y yo creo que es bien interesante que el pueblo se pronuncie sobre el tema de la regulación de contenidos. Porque de forma reiterativa, aunque así lo digan los tratados internacionales y nuestra Constitución, que hay contenidos que son prohibidos, eso inmediatamente se lo ha asimilado a censura previa. Okay. Ha habido mucha manipulación de parte de los medios de comunicación, de parte de la oposición política, porque aquí el tema es oponerse a que los medios de comunicación no se sientan los propietarios de la verdad y destrocen. Ahí está tu punto. ¿Tú coincides, Paco, con María Augusta que realmente ustedes son los que tienen que terminar esto y no ponerse en una consulta popular? No, a ver, yo lo que creo es que nosotros podríamos haber llevado adelante todas las iniciativas que están en la consulta. Objetivamente, además, tenemos la minoría más grande en el Parlamento. Y además esta ya la arrancaron, tema de comunicación. Esto, por lo tanto, hubiera podido ser así. Claro. Pero creo que, por lo tanto, lo que hace esta consulta es, antes de que los legisladores interpreten, antes de que toquen los legisladores, antes de que nosotros pudiéramos llevar adelante la iniciativa, lo que está diciendo es el pueblo ecuatoriano que se pronuncie. Pero para mí, creo que eso es un gesto. Paco, tú podrás decir que... Sí. Para mí es doble costo, es lo que te quiero decir. Digamos, yo y otros ciudadanos confiamos en votar por un grupo de personas a quien nosotros le pagamos para que ustedes hagan un trabajo. Y ahora me cobras de nuevo a través de una consulta cuando yo ya estoy pagando para que esto se resuelva. Desde el punto de vista económico es doble gasto. No tiene sentido. Nunca es doble gasto cuando se le consulta al pueblo. ¿Cómo no va a ser? Pero pregúntales a los juicios que tienen, que están... Ya me consultaste, Paco. Me consultaron si yo quería César, votar por asambleísta. Ok, termina. Entonces, sí, tienes razón. Tú estás... dueño de la bola y la cancha. Pero claro. Ya, dale. Mira, digamos, si es que yo decido, si es que a mí me preguntan desde como cuánto tengo que, si se debe construir una grada, creo que la democracia más directa, la que esté consultando al pueblo, es lo que está más justa. Creo que esa democracia participativa, esa te permite construir una mejor democracia, reconociendo que tengan los otros y aquí, digamos, o sea, la violencia explícitamente sexual, dice la pregunta, la violencia explícitamente discriminatoria y la responsabilidad del interior. Es un acuerdo absolutamente decente. Ahí está tu punto, es absolutamente decente el tema. Estoy de acuerdo con lo que dijo María Augusta. Aquí estamos frente a una pregunta absolutamente redundante que la Asamblea debería seguirla tratando. Esto fue lo que firmamos en el acuerdo ético-político, que existiera un consejo de comunicación con capacidades regulatorias. Está aquí. Que se prohibía, que hubiera discursos y expresiones prohibidas. ¿Alguien puede estar a favor de la pornografía infantil, de la violencia, del sexismo, de la xenofobia en los medios? No, pues son discursos prohibidos democráticamente. El criterio de responsabilidad ulterior está aquí, que es un criterio que está en la Constitución y está en los instrumentos internacionales. Mi punto es que esta pregunta es absolutamente redundante, que la Asamblea bien debería seguir tratando la ley, que no incide en el tratamiento de la Asamblea, porque está en la Constitución, en los instrumentos internacionales y además ratificada en el acuerdo ético-político. El punto cuarto del acuerdo ético-político dice más o menos esto. Entonces, además una cosa que rara que dijo el presidente, que el pueblo debe decidir si tiene que haber o no ley de comunicación. Ya decidió el pueblo con la disposición transitoria primera que está en la Constitución. Absolutamente redundante. Hecho el punto, sí, tengo que cerrar. A ver. Sí. A pesar de que el pueblo decidió en la Constitución, espérate, a pesar de que el pueblo decidió en la Constitución de que haya una ley de comunicación, a pesar de que la ley se ha discutido de forma absolutamente democrática, a mi juicio muchas veces con un exceso democratero, cada uno de los artículos, la oposición dentro de la Asamblea se niega a dar su voto a favor de que existe una ley de comunicación. Veamos ahora, cuando una enorme mayoría de la gente diga
por favor, necesitamos una ley que tenga, que regule los contenidos. María Augusta, ojalá tengan chance ustedes. cumplimos el acuerdo ético-político Quizá y la votamos. oposición se dé cuenta que no puede gobernar, quizá la oposición ¿Ya? en la Asamblea se dé cuenta que no puede seguir ejerciendo su función legislativa de espaldas a lo que el Ya pueblo veremos, dice. tengo que cerrar, por favor. Para mí, esa es la importancia de esta pregunta. Cumplimos con el acuerdo Ok, ético y que se político y cumpla el votamos. acuerdo ético-político. Y con 124 Hay votos. 3 en mayoría y 1 en minoría. Creo que estás en minoría aquí con el tema de que debe ser la Asamblea la que debe tratar el tema de la ley de comunicación. Pero en fin, ahí estamos. Yo también estoy de acuerdo con la consulta. Yo creo. No, pero te me estás cambiando, me acabas de decir otra cosa. No, discúlpame. Y por eso es que yo te pido un punto. No, yo te pido un punto. Déjame terminar. Solamente A un ver, segundo. sí. La oposición no quiere que haya ley de comunicación y no va a ese es votar. tu criterio, Es a María través de la consulta que la oposición se va a ver obligada a que Bueno, exista. ya esa veremos, ley. ya veremos, ya veremos. quiere la Ahora ley, sí, con pero eso terminamos. respetando el acuerdo. Paco Velasco, Lourdes Tibán, María Augusta Calla, quien le debo un almuerzo y lo voy a cumplir a propósito, y César Montúfar, gracias por estar aquí. Y antes de cerrar nuestro segmento, no hay derecho. No hay derecho. No hay derecho que el canciller Patiño insista que la solución o plan B en el caso de que no firmemos un acuerdo comercial con Europa sea salir a buscar otros mercados y subsidiar a los exportadores. Abrir mercados es algo que históricamente nunca lo hizo el Estado, ni lo ha hecho de manera significativa en el actual gobierno en los últimos 4 años. Nadie está hablando de un TLC y nadie está pidiendo más subsidios, sino más esfuerzo del Estado en el cumplimiento de su obligación de salvaguardar nuestro esfuerzo exportador construido por décadas con el trabajo de miles de familias. Tanto simplismo para analizar el comercio exterior del país, en mi opinión personal, simplemente no hay derecho. No hay derecho que toda la discusión de la consulta popular se reduzca a un plebiscito sobre la popularidad del presidente, pues no todo en el país debe pasar por si apoyamos o no a Correa, y menos, en mi opinión, en algo tan importante como la consulta popular. Tanto estómago y tan poca cabeza simplemente no hay derecho. No hay derecho que ahora el Cholito y Roberto Bonafont se han convertido en herramientas publicitarias del gobierno y que nuestro querido Cholito, en lugar de hablarnos del Guatallarín, nos remate sobre la prensa corrupta. Tanta decepción, no hay derecho. No hay derecho que la nueva incorporación estrella del Pocho Harp a la dirigencia de Barcelona sea nada menos que el ex jefe político de Alianza País en Guayaquil y actual funcionario del Ministerio de la Política. Antes los amarillos socialcristianos y ahora los verdes país, mezclando la política con algo tan sagrado como Barcelona, termina demostrando que las viejas prácticas políticas son, en este punto, iguales que las actuales. Tanta frustración, por supuesto para mí, como barcelonista, no hay derecho. Finalmente, no hay derecho que después de cumplir 1 año al aire y haber consolidado este programa a pesar de las enormes dificultades y sacrificios que esto implica y de ser reconocidos por los medios escritos como el único programa de opinión dominical fuera del control del gobierno, decida yo anunciar hoy que el próximo domingo será nuestro último programa. Quizás me digan que no hay derecho, que no explique hoy cuáles son las razones para esta decisión, sin embargo esperaré hasta el próximo domingo para hacerlo. Gracias por ser parte de nuestro domingo y nos vemos en 7 días. Todos los días y a toda hora, habla 1 centavo el minuto con tu mejor amigo Porta. Actívalo en el asterisco 123 numeral. Y todo con la mayor cobertura del país. Porta, te siento cerca. Pensar por ética y principios que debe también desligarse del monopolio mediático que hoy tiene a su conveniencia. Este fue un espacio contratado. Las opiniones vertidas en este programa no son responsabilidad de este canal.